Y hace 8 días comenzamos un estudio que tiene que ver con las parábolas del Señor. Y vamos a continuar hoy, vamos a tratar acerca de la parábola llamada El Sembrador. Y me gustaría ponernos en contexto con respecto a esta parábola. Es importante cuando leamos la Escritura ubicarnos en el contexto de lo que se dice, incluso a veces es necesario ponernos en el contexto de quién lo dijo, a quién se lo dijo y en el tiempo en que lo dijo. Y al respecto de esta parábola, es importante comentar que mientras la popularidad del Señor Jesús iba en aumento entre el pueblo, así también la oposición que se iba formando contra él por parte de los líderes religiosos iba en aumento. Nosotros podemos leer en Marcos 2 y Marcos 3 que esta oposición llegó a un punto crítico. Aún la gente, los religiosos de ese tiempo acusaban al Señor Jesús de expulsar demonios en el nombre o por el poder de Satanás. Jesús al respecto les advertía de que tuvieran cuidado de no estar blasfemando contra la obra del Espíritu Santo, porque pues, eso es un pecado que no puede ser perdonado, ¿verdad? Y cuando usted lee también se da cuenta que hasta su familia estaba en contra del maestro, y ellos pensaban que el maestro ya había perdido la razón. Marcos 3:21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pues se da cuenta que aún su familia, aún en su familia el Señor Jesús halló oposición. Así es que en este orden de ideas, ahora Marcos en el capítulo 4 va a introducir estas enseñanzas que el Señor hace a través de las parábolas y cómo a través de ellas Él va, en este caso particular de la parábola del sembrador. Acuérdense que una parábola es tomar cosas cotidianas, situaciones de la vida cotidiana, sobre todo de esos tiempos, o si usted a lo mejor hace una parábola moderna, pues a lo mejor tendrá que tomar algo de su tiempo, pero estamos hablando de las parábolas del Señor. Tomó cosas y situaciones de su tiempo para ilustrar, para reforzar verdades espirituales. Entonces, en este sentido, en esta parábola el Señor trata de mostrarnos o de ilustrarnos las distintas respuestas, tanto de aceptación o de rechazo que hay respecto a la proclamación del Evangelio, de la palabra del Señor. Marcos en 1:15, el Señor empieza su ministerio de la siguiente manera, así lo relata el evangelista. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Pues Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores, de los cuales pues yo soy el primero, ¿verdad? O cada uno, pues ahora sí que tendrá que decidir si acepta este regalo en ese sentido, ¿verdad? Así que vamos a entrar de lleno a Marcos 4, desde el versículo 1. Dice ahí en esta escritura que Jesús comenzó a enseñar otra vez junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. O sea, vea, Marcos está diciendo que acompañando a su doctrina venían estas ilustraciones, estas parábolas. Mucha gente seguía a Jesús. Usted lee desde el capítulo 2 y el capítulo 3 la acción trepidante que Marcos relata, cómo sana un paralítico y esto, y sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Es así como que Marcos, usted cuando lee el Evangelio de Marcos es así, acción tras acción, acción tras acción. En Marcos casi no va a encontrar dichos de Jesús, porque el propósito de Marcos es diferente al de los otros evangelistas. Y podremos preguntarnos, ¿por qué razón seguía la gente a Jesús? Pues como si usted lee con atención, pues seguramente va a darse cuenta que tal vez algunos le seguían por una sanidad, por un milagro, para ser liberados a lo mejor de los demonios,
como nos relatan otras escrituras, incluso pues para recibir de comer. Algunos pensaban y seguían a Jesús porque creían que Él los iba a liberar de la opresión del yugo romano. Ellos pensaban que Él iba a convertirse en un líder que iba a encabezar una revuelta para acabar con esos opresores, ¿verdad? Y yo me pregunto a mí mismo y le pregunto a usted y a los que nos escuchan desde sus hogares, ¿cuál es la razón, tu razón, mi razón para seguir a Jesús? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué le sigues? ¿Por qué le sigo yo? Solamente estoy siguiéndole por un interés externo en cuanto a algún beneficio que pueda obtener de él, sea de una enfermedad, sea de alguna situación, de un problema. ¿Cuál es la razón para seguirle a él? Continúa Marcos diciéndonos, después de ponernos en este contexto y diciéndonos que Jesús enseñaba por parábolas muchas cosas, dice el versículo 3, oíd. Hace 8 días decíamos que este oíd es, pon atención, presta atención. No se trata de escuchar en razón de una cuestión auditiva o física, se trata de abrir nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y el Señor nos sigue diciendo a nosotros, oíd, y les decía a ellos, y pues les repito, nos dice a nosotros, he aquí, y empieza la ilustración, ¿verdad? Empieza la parábola. He aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte, otra clase de tierra donde cae la semilla, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué le pasó? Se quemó y porque no tenía raíz se secó. Tercer grupo de tierra, otro tipo de tierra. Otra cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga, ya nos vamos a detener en eso porque la vez pasada explicamos a qué se refería el Señor, ¿verdad? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, fíjese, gente interesada en escudriñar más la razón el sentido de esta parábola, de esta ilustración, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Está diciendo, no han entendido esta parábola, ¿cómo pues entenderán todas las demás? El sembrador, dice el Señor, empieza a él explicar la parábola. Esta parte que acabamos de leer, pues lo explicamos hace 8 días, así que nos vamos a meter de lleno a la parábola. El Señor, aquí vamos a tomar como base cómo el Señor mismo interpreta las parábolas, porque nos va a servir como guía para nosotros también estudiar las demás. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Fíjense, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Son los primeros, ¿verdad? Aquellos que escuchan, pero el diablo roba la palabra. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, y explica ahora el segundo grupo de gente, ¿verdad? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, hace rato estábamos entonando este canto, ¿verdad? Eres mi refugio, propicio eres a mí, Señor. Cuando las cosas se ponen difíciles, dice que estas gentes que escuchan esta palabra, que reciben el mensaje con gozo, viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, dice que tropiezan. Dice, estos son, viene el tercer grupo, ¿verdad? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así parece que sí va para adelante, pero se vuelve infructuosa, ¿no? No se logró, no creció. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Jesús dijo que el reino y el contenido, de la parábola tenía que ver con lo que él describió como el misterio
del reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este misterio? Bueno, ya hace 8 días hablábamos de eso, pero recapitulando podríamos decir que es una verdad del Nuevo Testamento que en ese momento, hasta ese momento era desconocida y que el Señor está revelando a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A aquellos que están dispuestos a escucharla, a recibirla, a creerla y a obedecerla. ¿En qué consiste este misterio que el Señor está revelando a la gente que le está oyendo en esos tiempos? Bueno, en primer lugar, como decíamos, que el reino de Dios no es una cuestión de que Él viniera, como lo esperaban algunos judíos, de que el Mesías iba a venir físicamente a levantarse como un rey, ¿verdad? Conquistador, con ostentación de poder para establecer el reino de Dios. O sea, el Mesías, así lo están esperando los judíos. Pero el Señor eso no dice en su palabra. Sí va a venir después, pero antes tenía que venir de otra manera, ¿verdad? Más bien, el reino de Dios que Él venía a establecer, como leímos, es a establecer el reino, valga la redundancia que estamos diciendo, de Dios en los corazones de los hombres. Y el campo sobre el cual la semilla va a ser plantada es el corazón, no solamente de Israel, sino de todos aquellos que escuchan la palabra del Señor. El Señor decía, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, pero también he venido hay otras ovejas por las cuales he venido haciendo referencia a los gentiles, ¿verdad? Marcos narra en el capítulo 4 3 parábolas. Fíjese, también es importante cuando estudiamos las parábolas, hay algunas que son así ligadas. Por ejemplo, la mal llamada parábola del hijo pródigo está ligada con otras 2 parábolas, la de la oveja perdida y de la moneda perdida. Esas 3 parábolas se tienen que leer en su conjunto las 3 y entenderlas las 3 en su conjunto. Solamente a veces nos enfocamos a la parábola del mal llamada del hijo pródigo. Ya cuando lleguemos a esa le voy a decir por qué es la mal llamada parábola del hijo pródigo. Pero asimismo, también esta parábola del sembrador está ligada con otras 2 que Marcos relata a continuación. No las vamos a estudiar, pero porque nos vamos a centrar en esta primera. Así es que la parábola del sembrador, como dice Marcos, tiene la intención de mostrarnos cuál es la respuesta de los corazones humanos a la proclamación de la llegada del reino de Dios. ¿Cómo respondemos al mensaje de Dios? ¿Qué actitud asumimos ante ella? Y la siguiente parábola que relata Marcos en Marcos 20, del 26 al 29 es la parábola que se le llama la de la semilla que crece, ¿verdad? Y está hablando ahí del crecimiento del reino de Dios. ¿En dónde? Pues también en los corazones. Y también a continuación en Marcos del 4 al 32 habla de la parábola de la semilla de mostaza. ¿Y qué trata de decirnos aquí? Pues que pareciera ser que la palabra es insignificante, pero al final, o sea, se manifiesta de una manera la palabra de Dios gloriosa en la vida de aquellos que la reciben. Y ese final es sorprendente. Amén. Entonces, es importante, como les repito, entender la parábola del sembrador. Es fundamental porque, como decía, nos habla de cómo recibimos el mensaje, cómo recibimos la palabra de Dios. Y ahí está el énfasis en esta parábola. El énfasis de esta parábola no está ni en el sembrador ni en la semilla. Está en el tipo de suelo que recibe la parábola, la semilla, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Bueno, en esta parábola el sembrador evidentemente, como dice en Mateo 13:37, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero pues podemos decir que el que siembra pues es cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier creyente que predique o que hable la palabra de Dios a otros. Pues es un sembrador. Si usted o yo o cualquiera le está hablando a un familiar, a un vecino, a alguien que se encuentra en el transporte, etcétera, usted a un compañero de trabajo le está compartiendo la palabra, pues usted en ese sentido nos estamos convirtiendo en sembradores. Y nuestra labor es, como vamos a ver, solamente sembrar. Dejémonos de preocupar por convencer a la gente. A veces queremos convencer a la gente, tratamos de convencer a la gente y queremos meterse a la gente la palabra de Dios a la fuerza. Y esa no es nuestra labor.
Sí, nuestra labor es hablar lo que dice Dios, que es como vamos a ver. Pero de ahí en fuera, orar por esa gente también. Pero la respuesta no está en nuestras manos. Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. La labor del sembrador, como les repito, es llevar la palabra de Dios a todo tipo de personas. La respuesta a esa palabra, ¿de quién es? Del que la oye, ¿verdad? Así que solamente vamos a ocuparnos de hablar y vivir la palabra de Dios. Si alguien fue, como decíamos, el mejor maestro y mejor predicador en la tierra, pues ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le pregunto, ¿todos creyeron en Él? ¿No, verdad? Entonces, ¿nosotros qué? Nos preocupamos de eso, ¿eh? Ocupémonos más bien en lo que nos corresponde. La semilla hace referencia a la palabra de Dios. Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿verdad? El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra, por eso debemos ocuparnos en la predicación de la palabra más que cualquier otra cosa. Por eso incluso nosotros los que compartimos la palabra de ese púlpito tenemos que dedicarnos a compartir la palabra, es palabra, la palabra, la palabra. No nuestras ideas, no nuestras filosofías, no nuestra manera de pensar. Lo que usted piense o no piense del coronavirus, eso a mí no me tiene sin cuidado, no me interesa, no me importa. O sea, nos interesa hablar acerca de la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Las ideas que usted pueda tener, pensamientos u opiniones, esas son sus ideas, son sus opiniones, son sus pensamientos. Cuando hablemos a la gente, hablemosle de la palabra de Dios, punto. Como es, así, de sencilla, simple. ¿Por qué? Porque la misma escritura en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios como una semilla. Usted toma una semilla y pareciera que esta semilla no tiene vida, está seca. Pero si esa semilla usted la toma, ¿verdad? Y la siembra en una tierra adecuada y la cuida, etcétera, va a crecer, y se va a desarrollar y después va a dar fruto, ¿verdad? Así es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Y allí donde la gente le dé la oportunidad en su corazón de recibir esa palabra, va a haber un cambio. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora usted preocúpese por la palabra de Dios. Está bien si oye predicaciones, está bien si oye predicadores, pero por encima de los predicadores y de las predicaciones que usted oiga y escuche en YouTube y aún aquí mismo, preocúpese ocúpese más bien de considerar la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No tiene mejor maestro que al Espíritu Santo para que Él le guíe y le enseñe la palabra. Amén. Y pues algunos siervos torpes e inútiles como los que estamos aquí presentes, hablando con usted, pues a lo mejor nos podrá usar para ayudarle a algo más. Pero si usted con un corazón abierto y sincero busca a través del Espíritu, por medio del Espíritu Santo y su palabra, usted va a tener vidas transformadas. Así que usted va a notar que el grano, no está énfasis en el grano, porque el grano es bueno para todos los casos y la variación en el resultado va a depender enteramente del terreno que recibe la palabra, como hoy, o los que están allá vía remota escuchando. ¿De qué va a depender que este tiempo sea infructuoso o fructuoso? Pues eso pues está en usted, no en mí. Por eso yo ya ni los despierto. ¿Usted quiere que seguirse dormido? Pues sígase dormido. Su asunto. Una parte de la semilla dice cayó junto al camino, en un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo. Dice la Escritura que de modo que vinieron las aves, ¿verdad? Y se llevaron la palabra. Este primer tipo de gente que hace referencia a aquellas personas que son indiferentes, que son insensibles, que han rechazado tantas veces la palabra que al final sus corazones se quedan endurecidos. Puede ser que incluso tengan mucho tiempo aquí viniendo o en cualquier otro lugar escuchando mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, pero no responde a ese mensaje. Es como cuando un corazón ya le ha dado varios ataques al corazón, que el corazón se va perdiendo vida,
¿verdad? Y al final, pues en el último, pues ya no hay nada más que hacer. O como el colesterol, ¿verdad? Que se nos va llenando en las arterias, se va engrosando, engrosando, engrosando hasta que se tapa y ya no circula más sangre y se muere. ¿Sí me estoy explicando? Así pasa con este tipo de gente. Son personas que bloquean su conciencia por causa del pecado. Su conciencia se va cauterizando, como dice el Señor. Gente que cree que no necesita nada, que son autosuficientes, se muestran indiferentes a la palabra de Dios, les parece cosa ridícula e inútil. Y en todos estos casos, Satanás no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada, porque él es el enemigo no solamente de las almas de los cristianos, sino de cualquiera. Cuando el diablo ve que alguien está ahí, le están compartiendo la palabra, pues el diablo y huestes espirituales, es una lucha espiritual, están ahí para arrebatar la palabra, si ese corazón no es un corazón abierto. Segundo a los Corintios 4, del 3 al 4 dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es lo mismo que el diablo, que el Satanás, ¿verdad?, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué se ciega el entendimiento de los incrédulos? Porque no quieren recibir la palabra. Como Faraón. Faraón recibió muchas oportunidades, 10 veces Dios, ¿verdad?, o más, desde antes de que empezaran las plagas, hablándole, dejar a mi pueblo, le dio señales. Pero Faraón, ¿qué dice la Escritura? Endurecía su corazón. A veces nosotros tenemos que tener cuidado con esto, hermano, porque aún nosotros en algún aspecto de nuestra vida podemos estar cerrando nuestro corazón, donde dice perdona, 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 y no quiero perdonar, y no es que no sabe lo que me hizo, y esto, aquello, o lo que sea, por poner un ejemplo, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, corazón indiferente, insensible, que rechaza vez tras vez la palabra de Dios, que reniega de la palabra de Dios, que la toma como cosa inútil, decíamos. El segundo tipo de gente es aquella que, como dice el Señor, cae en tierra pedregosa. Y cuando vemos esta narración pensamos en esas multitudes que se amontonaban, que estaban ahí junto al Señor, siguiéndole por las curaciones, por las liberaciones que hacía, por el pan gratis que daba. Muchas iglesias se llenan porque es que ahí hablan de prosperidad, es que allá sí hay milagros, es que allá sí hay manifestaciones poderosas. Nunca ni los milagros ni las manifestaciones poderosas convierten a la gente. Lo que convierte a la gente, y eso lo dice la palabra, es la palabra. Nunca va a encontrar un versículo en la Escritura que diga que alguien se convierte por los milagros. Porque dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? No dice que si recibiste una sanidad o un milagro, no dice eso. Por eso en estos tiempos covidianos, las iglesias predicadoras del Evangelio de la Prosperidad tronaron como ejote, o están tronando como ejote. Porque cuando hay milagros, hay liberaciones, hay pan gratis, hay, entre comillas, prosperidad, pero viene el mensaje de que nos dice, ¿sabes qué? No solamente el evangelio es eso, sino también hay que llevar la cruz de Cristo, hay que negarse a uno mismo, hay que ser obediente hasta la muerte, y a la mejor muerte de cruz, como mismo el Señor nos puso el ejemplo, ¿no? A veces tendríamos que pagar con nuestra propia vida. Juan 6:66 dice, cuando el Señor les habló de estas cosas, les habló de la cruz, de lo que implica seguir al Señor, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Son personas que reciben superficialmente la palabra, dependen de sus emociones y sentimientos, de entrada y dicen, no, sí, cómo no, poderoso evangelio y voy a seguirlo, y ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser diferente, ahora mi vida va a tomar otro rumbo.
pero no tienen realmente convicciones profundas, sinceras. Por eso cuando viene la oposición, cuando viene la persecución por causa de la palabra, se vuelven al mundo. Yo pensé que esto de ser cristiano era que ven a Cristo y se resolverán tus problemas. Eso es un falso evangelio. Ven a Cristo y se van a resolver tus problemas. Eso es un falso evangelio. Y si usted quiere debatir conmigo, pues ahí me toma y platicamos. Pero es un falso evangelio. Ven a Cristo y se resolverán tus problemas, es un falso evangelio. Por lo que dice la misma palabra. Por causa de la palabra, por causa de la lealtad a Jesús, por causa de la fidelidad al mensaje del Señor, va a haber persecuciones, va a haber pruebas, porque forman parte de la vida cristiana. No solamente el Señor, ahorita vamos a ver algunos versículos. Este tema aparece a lo largo del Nuevo Testamento, no es algo que estemos diciendo, no, pues es un solo versículo, no, en el Nuevo Testamento se habla. Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando pedimos paciencia, una de las cosas que a lo mejor nos va a mandar el Señor es, ahí te va. ¿Quieres paciencia? Pues es que a veces así somos, porque somos luego duros, incircuncisos de nuestro corazón, ¿verdad? Gozosos, Romanos 12:2, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Segunda a los Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como repito, estos tiempos covidianos, aquí es donde muchos ya se apartaron, o algunos, por no decir muchos. Muchos han claudicado, porque a lo mejor eran emocionales. Primera Tesalonicenses 3:3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Fíjese, a fin de que nadie, ¿qué? El cristiano en estos tiempos debe haber sido, o debe de ser, hermano, porque aún me temo que aún muchos de ustedes, y hablo de ustedes porque la verdad es que yo no tengo en ese sentido, tengo problemas en otras áreas, pero en ese no. Tienen miedo por causa del COVID. Y disfrazan su preocupación. Más bien disfrazan su miedo con llamada preocupación. Y no estoy diciendo que hagamos cosas contrarias a las que nos indican. Y dice Dios, a fin de que nadie, ¿qué? Por estas tribulaciones. Oiga, hermano, que a lo mejor vienen más, pues que vengan las que vengan. Digo, tampoco estamos buscándolas, ni estamos deseando que vengan, pero si vienen, ¿qué dice el Señor? O sea, por eso le digo que es la palabra. Nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos, ¿qué? Puestos. Y también dice 2 Timoteo 3:12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Por causa de la palabra, ¿verdad? Cuando vamos a ser rechazados, vamos a perder negocios, vamos a perder amigos, vamos a perder familiares, nos van a retirar el habla, vamos a perder amistades, qué sé yo, ¿verdad? Hermanos míos, dice Santiago 1, del 2-3, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. O sea, que el cristiano en estos tiempos de covidianos, repito, debió haber sido el más que tranquilo, gozoso, estado en paz, seguro en el Señor, confiado en el Señor. Y todo esto nos ha puesto a prueba a todos en algún aspecto de nuestra vida. Porque es cuando mostramos que de repente de qué estamos hechos, ¿verdad? 1 Pedro 1, del 3-6, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, amén, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante de usted y yo, nuestra vida está segura en sus manos. Si nos enfermamos y nos da,
¿Cuál es el problema? Y si nos morimos por eso, ¿con quién nos vamos a ir? ¿O algunos de ustedes no se va a ir? Sea por el COVID o sea por otra cosa. ¿Alguno de ustedes no se va a morir? ¿Alguno de nosotros no se va a morir? Todos nos vamos a morir, todos. ¿Qué? Pero Dios tiene reservado algo especial para los que creen en su nombre, amén. Él ha ido a preparar morada para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, amén. O sea que no importa por lo que pasemos, el Señor nos va a guardar allá en lo más íntimo de nuestro ser y va a reservar nuestra alma y nuestro espíritu para estar en su presencia. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando lleguen estas pruebas, solo las raíces espirituales profundas van a evitar el fracaso, el abandono de la fe. Algunos piensan que el Evangelio de Marcos fue escrito para los cristianos romanos de los periodos del tiempo más o menos del emperador Nerón. Y si es así, o si hubiera sido así, este texto debería haber supuesto una advertencia, un anuncio a esos hermanos nuestros para que consideraran la posibilidad de abandonar la fe. No abandonemos la fe. Venga lo que venga, golpee lo que golpee en nuestra casa. Si está en la roca que es Cristo, esa casa va a permanecer. Amén. Bueno, el tercer grupo de gente es la que está preocupada por las cosas de este mundo, ¿verdad? La que cae entre espinos. Aunque parece que germina, ¿verdad? O sí germina, perdón, y parece que empieza ya a crecer, ¿verdad? Las espinas con las que también le rodean, le oprime de tal forma que no llega a llevar fruto. El terreno parece estar limpio, parecía estar limpio, pero dice la Escritura que las semillas de los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿verdad? Crecen y ahogan la palabra, Lucas 8:7. Esta ilustración del Señor nos muestra las cosas que llegan a desplazar a Cristo del lugar que le corresponde y ahogan efectivamente su palabra. Los afanes, el engaño de las riquezas, las codicias, el materialismo, las preocupaciones. En estos tiempos, los menos preocupados, bueno, no solamente en estos tiempos, sino en cualquier tiempo, y no lo digo yo, hermano, no lo digo, a veces, déjeme decirlo, a veces decimos, bueno, pero es que somos humanos, pero es que, a ver, ya dejémonos del pero es que. ¿Qué dice Dios en su palabra? En los menos preocupados, la gente menos preocupada en este mundo, ¿quiénes deberían de ser? Por los cristianos. Eso es lo que dice Dios. Y si alguno quiere debatir y ponerse a pensar en otras cosas, pues cada quien. Pero eso es lo que dice Dios. Deberíamos ser los menos ansiosos, nerviosos, tensos, cotidianamente preocupados por las cosas y retos de la vida. Esa es la gente que refleja este corazón que es ahogada por la semilla. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Y no está diciendo de que no nos preocupemos por hacer de cocinar ni por nuestra casa. No está hablando de eso, ¿no? Mateo 6:25, el Señor dice, por tanto os digo, no os afanéis, no estén en ansiosa inquietud, no estén quebrando ahí los dedos o tronando los dedos. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando nos preocupamos, cuando yo me preocupo, me angustio, me pongo nervioso por eventos en mi vida, que si voy a perder el trabajo, que si voy a tener trabajo, que si voy a tener sustento, que si no voy a tener sustento, que por mi hijo, que por mi hija, que por mi esposa, que por esto, que por lo otro, que
Cuando estamos así, ¿sabes? Es un pecado. Porque el cristiano, cuando tiene esa actitud, ¿en quién está dejando de confiar? En Dios. Entonces necesitamos decir, Señor, perdóname. Yo no debo, así me debo de ocupar. Si no tengo trabajo, buscarlo. Pero Dios abrirá puertas a su tiempo, ¿no? Oye, que en la empresa están recortando, pues si me llega a tocar, ¿quién tiene cuidado de mi vida? Él sabrá qué va a hacer, ¿no? No, él no va a saber el qué hacer. Pues él sí va a saber qué hacer, pues somos sus hijos. Así que no os afanéis por el día de mañana, dice el Señor en Mateo 6:34, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Por nada, dice Filipenses 4 del 6 al 7, por nada. Esto ya nuestro hermano Daniel nos compartió durante la pandemia parte de esto, ¿verdad? ¿Se acuerda? Pero lo repetimos porque es la palabra de Dios y vamos a seguirla repitiendo de una u otra manera, ¿verdad? Porque es la que nos alimenta, nos alienta. ¿Por qué debemos estar afanados? ¿Por qué? ¿Por la salud? ¿Por el hijo? ¿Por la hija? ¿Por el esposo? ¿Por la esposa? ¿Por el COVID? ¿Por la inyección? ¿Por quién va a gobernar? Por nada. ¿No? A ver, yo tengo luchas en esa área de mi vida y mi esposa Dios la usa para estarme recordando que no debo preocupar. Así tengo que ocuparme, hacer mi trabajo, ser responsable, hacer las cosas como me las piden, pero Dios, como le dijo a Abraham, a su tiempo proveerá. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Gracias, Señor, por lo que tenemos o lo que no tenemos, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? En Cristo Jesús. 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre el que dice. A ver, Señor, o sea, ¿tienes una carga? ¿Qué dice el Señor? Tómala ahí. No está diciendo que evadas tu responsabilidad, no está diciendo que seas un papá irresponsable, una mamá irresponsable, un hijo rezongón y que con todo eso Dios te va a bendecir. No está diciendo nada de eso, ¿eh? No confundamos. Pero ¿tienes alguna carga? ¿Qué dice Dios? Señor, pues aquí ayúdame y ocúpate de ella. Son personas interesadas por enriquecerse, buscan entretenimientos, placeres, pero Jesús dice que esas cosas son un engaño. Amén. El engaño de las riquezas. Las riquezas son engañosas, ofrecen satisfacer, pero nunca llegan a cumplir esa promesa de satisfacción. Proporcionan una ilusión de seguridad, pero no tienen valor eterno. Porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿A quién le está hablando Pablo? A Timoteo. ¿De quién se está refiriendo? A los cristianos, ¿verdad? A los que dicen que tenemos fe. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Ahogan la palabra, ¿verdad? El deseo de otras cosas, gente inquieta yendo de aquí para allá sin rumbo fijo. Van de iglesia en iglesia y van de canal de YouTube en canal de YouTube. No acaban de enfocarse y finalmente pues, terminan secándose, ¿verdad? Y finalmente tenemos al corazón que es sensible, el corazón que está dispuesto, preparado para recibir la palabra, donde no solamente la palabra germina, sino que crece y da fruto, y da al 30, al 60 y a 100 por uno. Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso
de conocer y hacer la voluntad de Dios, y en estas circunstancias siempre producen fruto. Son corazones que su oración en la mañana no es bendíceme. Su oración de la mañana, muchos de ellos son, Señor, ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a hacer tu voluntad, a vivir conforme a tus caminos, a andar en santidad, a glorificar tu nombre, que las cosas que yo haga sean para la gloria tuya. Señor, yo quiero que mi vida sea una luz a los que me rodean. Muy pocos hacemos estas oraciones en las mañanas. Muy pocos hacemos estas oraciones. Generalmente en las oraciones bendíceme el día, que me vaya bien, que todo me salga bien, y que este negocio, y que a mi hijo no le pase nada. Digo, no estoy diciendo que no lo ore, tampoco estoy diciendo que no haga eso. Pero pocas veces nuestras oraciones son, Señor, revélame tu voluntad, quiero conocerla y hacerla. El Señor pone de manifiesto la importancia del fruto. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios deben comenzar inmediatamente, porque así lo dice la Escritura, a producir el fruto del Espíritu de Dios. Usted ya hasta lo decimos de corridito, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ya no lo sabemos como letanía, y así va, ni nos equivocamos, pero para hacerlo o para que se manifieste, ahí está el detalle, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cómo nos va a conocer la gente? Que somos hijos de Dios, que somos hijos de la luz. Pues por nuestra vida, ¿verdad? Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar necesariamente que haya vida nueva, ¿no? Así que la clave para entender la parábola es que al final de cuentas la meta es dar ¿qué? Fruto. No es problema, como decíamos, del sembrador ni de la semilla, aunque habemos malos predicadores, pues como ya decíamos, el maestro de maestros, pues también no toda la gente creyó en lo que él decía, ¿verdad? La parábola nos enseña de esta diferencia en el fruto. Dan al 30, dan al 60 y a 100 por uno, pero la cuestión final, ¿cuál es? Pues que dan fruto, ¿verdad? No todos los cristianos vamos a dar el mismo grado de fruto, ¿verdad? No todos somos igualmente fieles, leales, valientes, humildes, consagrados. No todos tenemos el mismo nivel en esas áreas. Pero bueno, se trata de que estemos yendo a más como la luz de la aurora, ¿verdad? El fruto manifiesta un cambio en la vida de la gente, una transformación para compartir a este mundo que nos rodea, ¿verdad? El evangelio del reino. Y también esta manifestación, esta transformación nos va a llevar a tener un carácter y una mente semejante a la del Señor. Efesios 2, del 8 al 10 dice lo siguiente, porque habla acerca de que la verdadera fe va a producir fruto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, pero fíjese lo que dice, porque somos hechura suya. O sea, si hemos nacido de nuevo, si la naturaleza de Dios está en nosotros, hemos sido creados, dice el versículo 10, en Cristo Jesús, ¿para qué? Y dice la Escritura, para que vuestro Padre Celestial sea ¿qué? Glorificado, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago 2, del 14 al 26, no lo vamos a leer, nos dice que la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Así que ese es el reto, hermano. Pero no solamente el reto es dar fruto, sino perseverar y trabajar en ello. Hay un pasaje paralelo a Marcos 4 de la parábola del sembrador que está en Lucas 8. Ahí en Lucas 8:15, él agrega, Lucas, lo siguiente, más la que cayó, hablando de la semilla, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, cuando habla de Lucas de corazón bueno y recto, no está hablando en sí de que nuestro corazón sea bueno y recto en el sentido como dice Romanos que nosotros, nuestro corazón, en nuestra naturaleza, ¿cómo es? Pues mala, ¿no? No, está hablando de aquellos que, aún teniendo un corazón así apartado de Dios, se inclinan y están dóciles para recibir la palabra de Dios, quieren
como que abren su vida, dicen, caray, sí, creo que ese soy yo, ¿no? Creo que ese soy yo. Creo que sí, como el ladrón en la cruz del Calvario junto a Jesús, decía, cállate, porque nosotros estamos aquí por una razón, pero este es un hombre inocente, ¿verdad? Y reconoció que él estaba ahí por causa de ¿qué? De su pecado, ¿verdad? A esa se refiere Lucas con un corazón bueno, o sea, gente que se abre, que reconoce su condición de maldad, que reconoce su pecado. Si alguien, ahora sí que, como dicen allá, fuera me está oyendo, a eso se refiere Lucas. Son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Se trata de perseverancia, amado. La perseverancia juntamente con el fruto es la marca del verdadero cristiano. Porque estos cristianos, cuando venga la aflicción o la persecución, van a permanecer firmes, van a estar sólidos, no se van a derrumbar, van a permanecer, van a seguir adelante, van a continuar, van a seguir esforzándose en la gracia de Dios. Así que, finalmente, la pregunta que me hago yo y pues, se la hago a usted es ¿qué tipo de tierra es usted? ¿Qué tipo de tierra soy yo? Si a lo mejor no en su totalidad, a lo mejor en algún aspecto estamos siendo duros, ¿verdad? No dejemos que esa dureza pues, se extienda más en nuestro corazón. O esa indiferencia a algún aspecto de nuestra vida. O si somos nada más llamada de petate, pura emoción, pues tampoco. Es momento de cambiar. Todos tenemos la oportunidad de ser un corazón que sea una buena tierra. Si alguien me está oyendo y por mucho tiempo se ha resistido a la palabra de Dios, pues hoy es el día aceptable de la salvación del Señor. Hoy puedes cambiar si tú quieres, ¿verdad? A lo mejor por mucho tiempo alguien ha sido pedregal, pero hoy puede cambiar su vida, ¿verdad? No olvidemos nunca que solo el fruto que se produce con perseverancia es el signo de que alguien es un oyente con un corazón como el que dice el Evangelio de Marcos, y esta parábola hace énfasis. Amén.